Bájale. Hola Hilder, ¿cómo estás? Buenas noches. Hola, hola Víctor, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Mucho gusto, muy bien, gracias a Dios. Expectante a este live de hoy. ¿Cómo vas, Víctor? ¿Cómo va todo? Todo muy bien, por dicha. Hilder, platícanos por favor de en dónde estás. Bueno, Víctor, un saludo para todos. Estoy desde Cartagena, Colombia, la hermosa Wow, ciudad de Cartagena, Colombia. Un qué caluroso hermoso. saludo, hace calor, obviamente hace calor. Estamos en una ciudad costera, cubierta de manglares, una humedad súper alta, pero dichosos de vivir en una ciudad que es patrimonio histórico de la humanidad. Es Excelente, una excelente ciudad. Muy excelente. alegre de estar aquí contigo hoy. Gracias, muy amable. Un saludo y te agradezco de antemano tu presencia aquí, tu compañía. Amigas, amigos, vamos a platicar de educación sexual y reproductiva en adolescentes. Así que es un tema interesantísimo y además muy importante. ¿Sí? Acompáñenos, inviten a sus amigas, a sus amigos, a sus familiares, a sus parientes, a los vecinos, compañeros de trabajo. Marioni, ¿cómo está? Un fuerte abrazo. ¿Qué tema? ¿Qué Todo, todo, tema? todo, todo, Sí, todo. Es un entonces tema súper importante, empiecen súper interesante. a compartir el live, empiecen a poner, ya saben, todo esto de las caritas felices, los deditos así y los corazoncitos para que empiecen a llegar más y más personas. Hola, doctor Andre, ¿de dónde nos saluda? Andre Johanita. A ver, Hilder, cuéntanos un poco más de ti, de tu profesión, de tus estudios, de tu trabajo. Saludos desde Guatemala, Andre Johanita. Dígame. Bueno, Víctor, me presento nuevamente para todas las personas que están aquí. Una calurosa bienvenida desde la ciudad de Cartagena para todos, la hermosa ciudad de Cartagena, Colombia. Yo soy Hilder Mercado Lapeira, conocido en redes sociales como Hilder Lapeira, en homenaje A a mi ver, madre que aún perdón, sigue viva. Hilder Lapeira, para que nos vayan, para Lapeira, que lo vayan sí. anotando y nos vayan siguiendo. Hilder con H, Hilder Hilder sí, Lapeira. con H, Hilder Lapeira. Aquí en TikTok pues aparecemos como CTHLCTG, que es Centro de Tutorías Hilder Lapeira, es nuestro canal en YouTube. Bueno, Hilder Lapeira, en homenaje a mi madre y a mi abuelo, ambos vivos todavía, gracias a Dios, nacido en la ciudad de Cartagena, con grandes aspiraciones desde sus primeros años de vida. Vivía en uno de los barrios quizás más problemáticas de la ciudad, barrios que quizás podemos ver en cualquier parte de Latinoamérica, pero siempre con un fundamento significativo sobre lo que quería en la vida. Quería ser biólogo desde que estaba muy pequeño. Me gustaban Mira qué mucho los bueno. animales, me gustaba mucho esa relación con la naturaleza, con el ser humano. Me gustaba mucho la neurociencia desde muy pequeño. Yo representé a Colombia, Víctor, en el año 2011, 2010, 2011, en el cuarto Congreso Internacional contra el Trabajo Infantil. Yo fui líder mundial contra el trabajo infantil, dado pues que yo trabajaba desde los Excelente. 11 años. Y ahí en ese congreso fue la primera vez que me preguntaron que sí, qué quería hacer, y cada vez que veo el video en YouTube a veces lloro. Dije que quería ser biólogo marino y sacar a mi familia de la pobreza. Dos objetivos que quizá hoy al día los he conseguido. No soy biólogo marino, soy mucho más que eso, soy un gran biólogo puro. Soy un biólogo terrestre, acuático, aéreo, un biólogo que se relaciona con Excelente. la salud, con la parte académica. Actualmente soy docente, soy profesor de la institución educativa Gabriel García Márquez en Cartagena. Aquí deben haber personas de la De institución, Gabriel departamento. García Sí, Márquez. señor, Gabriel Entonces, García Márquez. Homenaje a Gabo, un gran homenaje a Gabo, al gran Gabo, a nuestro Nobel. Aquí deben haber personas de la institución, el departamento de ciencias, que siempre me acompañan en la mayoría de las cosas que hago, impartiendo ciencias naturales y química, y pues en la trascendencia entre esta profesión de la biología me ha gustado impartir lo que es la educación sexual y reproductiva como un hecho educación significativo. sexual y reproductiva. Sí, ¿A qué grupos de edad le das esta información, esta educación, Hilder? bueno, regularmente, Víctor, yo trabajo esta información entre jóvenes de 14 años y 22 años, con lo que imparto no solo la educación sexual y reproductiva, sino la profundización en las pruebas de estado de aquí de Colombia. Y aprovecho esos espacios porque dentro de dichas pruebas se evalúa un componente importante de la educación sexual y reproductiva.
Entonces, más o menos esa población, entre los 14 y los 22 años. Excelente. Les tenemos una pregunta, amigas, amigos. Bueno, además de invitarlos nuevamente a que compartan este live, que les den todos esos corazoncitos, esas caritas felices. La pregunta es, para ustedes es, ¿qué es el derecho a la educación sexual y reproductiva? ¿Cómo consideran ustedes, cómo visualizan, cómo imaginan el derecho a la educación sexual y reproductiva? Mientras tanto, te digo, Hilder, acá nos saluda la doctora Carolina Jasso, es una doctora muy querida, muy buena amiga, que es doctora, bueno, no estoy seguro si es doctora en ciencias químicas o doctora en ciencias ocultas, pero es una doctora. Hoy su live dice, me servirá muchísimo. Después le digo, porque tiene como 17 años, entonces, bueno, al menos la edad mental creo que anda por ahí de los 17, entonces espero que sí le sirva mucho. Ay, perdón. Saludos, un abrazo. A todos, a todos. Ay, perdón, discúlpame, pero me están, si te puedes hacer tantito para acá porque me están pidiendo un beso. Entonces, ahí va, Daira. No le vaya a dar ahí, no le vaya a dar ahí. Ya me quité. Ahí le llegó a la DOT. Muchos saludos, muchos saludos. Muchas gracias. Oye, Hilder, a ver, la pregunta fue entonces, ¿cómo visualizan ustedes qué entienden por el hecho de tener el derecho a la educación sexual y reproductiva? Veamos qué comentan al respecto. ¿Qué tanto sí, entonces, a ver, cuéntame, ¿y cómo es que das este tipo de educación sexual y reproductiva? Como te comento, Víctor, y para todos, yo trabajo directamente o soy experto en la resolución de la prueba de estado del país. Esa ha sido mi área de profundización en el área de ciencias naturales, ciencias sociales y ciudadanas y lectura crítica. En el área de ciencias naturales como tal está este componente fuerte de educación sexual y reproductiva, hecho que yo acompaño de la parte vocacional y motivacional, que creo que son dos componentes fundamentales para tratar todo este hecho que va ligado a todo lo que es la educación sexual y a la educación reproductiva. Entonces, ese componente nosotros trabajamos desde el mes de febrero hasta el mes de agosto, todos los años, y gran parte de esa profundización está dirigida en ese aspecto. ¿Por qué? Porque de dicha prueba de ciencias naturales, casi que la mitad de las preguntas relacionadas con biología tienen que ver con métodos anticonceptivos, con qué sucede si ocurre un acto delictivo en contra de una niña, de un joven, un acto de violación, qué ocurre si hay una violación moral, qué ocurre si un padre de familia no tiene un acercamiento directo sobre la educación sexual, a quién le corresponde la educación sexual. Este tipo de preguntas nos lleva a que debamos profundizar y enseñarle a los jóvenes de hoy día cómo se debe manejar todo este tema de la educación sexual y reproductiva. Mira, de lo que acabas de decir, Hilder, tomo una pregunta, una frase que me parece también muy, muy interesante, muy valiosa y que agregaríamos como una segunda pregunta. La primera fue, ¿cómo visualizan ustedes qué entienden por derecho a la educación sexual? Y la segunda, tanto más interesante que esa, sería, ¿quién debería de dar esa educación sexual y reproductiva? Importantísima esa pregunta. ¿A quién le toca esa labor? ¿Quiénes creen ustedes que le toca esa labor? A los padres, a los profesionales de la salud, a los profesores, a los amigos, a otros familiares. ¿Quién debería ejercer esa labor de educación sexual y reproductiva? Entonces, Hilda, eso es lo que tú trabajas con los jóvenes. Exacto, en una gran parte, porque trabajo, como le digo, Víctor, la parte vocacional, la parte motivacional, el componente sexual y reproductivo y la parte académica. Yo soy completo, trato de ser integral como debería ser la educación. Una educación que no conlleva el componente de educación sexual y reproductiva no es una educación integral, es una educación a medio. La educación debe ser completa. Claro, totalmente de acuerdo contigo, Hilder. Me encanta la propuesta y la visión. Nos saludan desde Buenos Aires. Buenas noches, Aides. Nos saluda Mari LBZ desde Ecuador. Nos saluda Natalia Laturca, una querida amiga también desde Argentina. Salúdenme al otro doctor. Un saludo para ti, Hilder. Bueno, yo no sé cómo se da allá, pero en Argentina ya sabes que es de abrazo y eso. Ya sabes. Entonces, muchos saludos.
Nuevamente les presento a Hilder, una persona, un amigo de Cartagena, Colombia, que tiene una Cartagena, labor Colombia, sí. muy valiosa, que es la de educar, entre otras cosas, en salud sexual y reproductiva a los adolescentes. Las preguntas que les hicimos fue, ¿cómo visualizan ustedes el derecho a la educación sexual y reproductiva para los jóvenes y quiénes deberían dar esa educación sexual y reproductiva? Exacto. Los Víctor, papás, mientras los responden las profesores, preguntas, dígame. disculpa, mientras responden las preguntas, yo creo que sería bueno comentar un poco al respecto de cómo llegué a esto de dar estas charlas de educación sexual y A reproductiva ver, y todo cuéntanos, este fortalecimiento. Y por es que favor. yo, cuando estaba en mi último grado de secundaria, necesitaba prepararme para las pruebas de estado y no tenía dinero para hacerlo. Y la persona que nos preparó en ese momento nos regaló la prueba de estado. En ese momento yo saco una muy buena prueba de estado, me presento a la universidad, paso a la universidad y decido montar mis propias pruebas de estado para jóvenes de estas poblaciones, de poblaciones como las que yo vivía, donde no nos enseñaban ningún aspecto, ninguna forma de educación sexual y reproductiva, donde nuestros padres no nos lo enseñaban, donde teníamos mucho déficit en esto, y yo lo vi como una oportunidad para hacer algo significativo en favor de la comunidad en la que yo vivía. De ahí empiezo a crecer en todo este aspecto y a tomar decisiones importantes con respecto a toda esta temática, desde la temática de orientación vocacional hasta este tema de educación sexual y reproductiva. Desde los 18 años, yo tengo 26 años, no tengo más edad, tengo 26 años de edad. Desde mis Jovencito. 18 años de edad trabajo en este aspecto. Desde los 18 años he venido profundizando, desde mi primer semestre en la universidad he venido trabajando mucho, muy fuerte también, como comenté al principio, la parte de la neurociencia. Incluso mi tesis de grado, mi trabajo de grado fue enfocado en nuevas moléculas promisorias para el tratamiento de enfermedades neuronales asociadas a la conducta, principalmente trastorno por estrés postraumático, que es uno de los hechos que se liga, pues acá en Colombia, a la falta de educación sexual y reproductiva y a las implicaciones que puede traer esa falta de educación sexual y reproductiva en los jóvenes, en los niños, niñas, jóvenes y adolescentes. Entonces, pues, Ok, ese es más o menos el enfoque en el que he llevado mi vida desde los 18 años hasta los 26 años que tengo actualmente. muy bien. Pues mire, déjeme comentarle, bueno, déjame aquí leerte los saludos, los Claro, claro. comentarios. Nos dice Mariori que ella cree que esta labor de educación, en educación sexual y reproductiva, debería de ser corresponderle a los padres para que conozcan y tengan una educación integral y oportuna. Gracias por tu comentario, Mariori. Quique Fernández, mi sobrino de Veracruz, tengo varios sobrinos aquí. Hola, Quique. Hola, Quique, bienvenido, buenas, saludos cordiales, tío. Mari González, bendiciones para los dos. Doc, buenas noches. ¿Es normal que después de 8 días sin arreglar me baje? No, no es normal exactamente, no es todo, pero puede suceder. Si crees que pudieras estar embarazada, hazte una prueba de embarazo. Mari GLBZ, otra vez desde Guatemala, perdón, Guatemala, Mari. Buenas noches, Michelle Jiménez. Natalia dice, qué jóvenes somos. Sí, todos somos muy jóvenes. Tengo un hijo de 17 y me tocó a mí hablar con él sobre sexualidad. ¿Cómo lo hiciste, Aires? ¿Cómo te preparaste para empezar? ¿Cómo te preparaste para esto? Porque ese es otro punto. Los papás estamos preparados, tenemos la información, la experiencia para dar educación sexual y reproductiva. ¿Cómo lo has vivido, Hilder? ¿Qué te ha parecido? ¿Qué te dicen los jóvenes? ¿Sus papás les han dicho, no les han dicho? ¿Les dicen bien, no les dicen bien? ¿Qué les dicen? Víctor, primero confírmame si me escuchan, si se sigue viendo bien desde acá, porque mi cámara se lagueó. Creo que tengo la cámara lagueada, ¿Te pero no veo sé si bien? ustedes me escuchan y me siguen viendo bien. Listo, entonces seguimos así, no hay ningún problema. Bueno, ya estamos en la pregunta me enfoco nuevamente, de derecho, o estamos directamente, entramos sobre la respuesta que acaban de entrar sobre a quién le corresponde esa educación sexual. O enfatizamos ambas. No, pues mira, yo te diría, la secuencia de preguntas fue cómo visualizan los derechos, lo podemos dejar para un poco más adelante, el derecho a la Ok. educación sexual y reproductiva. Luego, ¿a quién le corresponde?
la educación, que también se lo preguntamos, pero yo quisiera que tú nos platicaras desde tu perspectiva, ¿qué te dicen los jóvenes? ¿Quiénes les han dado esa educación, esa información? ¿Y qué les han dicho? ¿Se las da su Ok, como ok, ok, tú, ok. sus papás, sus tíos, hermanos, amigos, vecinos? ¿Y qué les dicen y cómo se los dicen? Víctor, y para todos, en Colombia ocurre en muchas partes algo muy particular. ¿Y saben qué ocurre? Que casi nadie lo dice. Casi nadie le indica al joven o le dice, debes hacer esto, o tus derechos sexuales y reproductivos son esto. Muy pocos lo hacen o muy pocos lo hacemos porque puede existir algún temor relacionado a que no se tiene una buena orientación, una buena guía, un buen término científico acerca de lo que es la educación sexual y reproductiva, y eso llega a que muchas personas no aconsejen. ¿Y qué termina sucediendo? De que quienes los aconsejan, quienes les hablan al respecto, en la mayoría de las encuestas que he realizado, son los mismos compañeros. Son jóvenes con jóvenes que han vivido cierto tipo de experiencias, ya sean buenas o malas, y estas experiencias ellos los comparten con sus compañeros, con sus amigos, con sus vecinos, ¿ya? Mira, es que me ocurrió esto con una persona, estoy teniendo este tipo de cambios en mi cuerpo. ¿Qué hiciste tú cuando tuviste este tipo de cambio? O ya te pasó, mira que a mí me pasó la semana pasada, a mí esta, pero es un enfoque, una orientación que se da más entre ellos. De cierta manera acá, los jóvenes se tienen como un poco más de confianza entre ellos, a tenerle confianza directamente al padre o a veces al docente, o a veces a un médico, un doctor, a un psicólogo. Entonces, también depende de la cultura y de la sociedad en la que vivamos. Pero desde la perspectiva, desde el conocimiento, desde las encuestas que he hecho, los que han logrado recibir la información la han recibido por parte de sus profesores. Muchos discrepan con sus padres por la manera en que se lo comunican o se lo dicen, pero han recibido la información por parte de sus padres, amigos, vecinos. Entonces, a muchos le llega la información, pero a mayores cantidades, lastimosamente, no les llega la información. No tienen quien se la comparta o la aprenden directamente de internet, los que les da curiosidad de buscar, o sencillamente no tienen claridad con respecto al tema. Excelente, gracias, Hilder. Mira, te comento aquí, Aides nos escribe, tengo un hijo de 17 años, me tocó a mí hablar sobre sexualidad con él. Noé, me dijeron que no había embarazo, ok, hay que esperar resultados de tus estudios, Noé. Aides, tomé valor y hablé de la vida misma, a calzón quitado. Me dice Natalia, yo le hablo directo a mi hijo, tiene 14 años y le hablo claro para que se cuide y cuide a la otra parte. Natalia dice, entonces trato de enseñarle todo para evitarle problemas futuros. Mari González me dice, ya se presentó, doctor, no me he presentado. Mi nombre es Víctor Marín, soy ginecólogo y obstetra, especialista en embarazo de alto riesgo, en colposcopía, en reproducción. Soy mexicano, vivo en la Ciudad de México. Esta página, segundopinión.b de Víctor M. de Marín, está dedicada a la salud como foco, salud sexual y reproductiva. La estamos abriendo a muchos otros temas de salud, porque las necesidades en salud son múltiples. Muchas gracias por recordarme, Mari. Acá recién hace 3 años se incluyó la educación sexual integral. Fíjate, eso sí que es interesante, Natalia, Claro. integral en los colegios, porque, a ver, no me dejarán mentir, díganme, ¿qué les enseñaron a personas como Natalia? Bueno, Natalia es una jovencita, ¿qué les enseñaron ustedes en el colegio de Exacto. educación sexual y reproductiva? ¿Y qué les enseñaron a nuestros hijos? Que, bueno, si alguno tiene hijos de 30 años o de 40 años, que nada, dice, bueno, ¿qué les enseñaron? Que hay un útero, que hay 2 ovarios y 2 trompas y una cosita, y que puede venir una abejita y le pica Claro. y le crece la pancita. Y si eso nos enseñaron, Hilder, ¿qué le vamos a enseñar nosotros a los hijos? Exacto, exacto, exacto. Y fíjense, regularmente eso es lo que se nos enseña y de esa manera se nos enseña. De la manera en que solo nos muestran quizás cuáles son las partes anatómicas de cierta manera o cómo se usa esa parte anatómica, pero no en realidad lo que nosotros vivimos o tenemos como educación sexual. Ocurre algo curioso, Víctor, y es que desde que nacemos se nos va desarrollando la educación sexual y reproductiva. ¿Por qué? Porque vamos teniendo una serie de cambios a nivel corporal, a nivel hormonal. Vamos desarrollando afectos, sentimientos, enamoramiento, y todo eso hace parte de la educación sexual y reproductiva. Solo que no se nos indica
que eso está contemplado dentro de este aspecto, de que es algo integral y que va con cada persona. Que cada persona hace educación sexual y reproductiva desde que nace, desde que va creciendo, porque se va conociendo, va educando su cuerpo, pero necesita más información. Necesita una información que sea más técnica, una información científica. Necesita una información que sea de acuerdo a su edad. Eliminar esos mitos, esa cantidad de mitos que los vamos a estar viendo, Víctor, en las próximas oportunidades que nos permitan estar por acá. Vamos a estar viendo esos mitos y esas leyendas con respecto a toda esta temática. ¿Cuántas? Sí, y hay muchos, y algo que no los aparte de su sexualidad como tal, de que si son hombres, que si son mujeres, que no importa el género, que no importa el tipo de percepción sexual que tenga, ya, que no los aleje de esto. Eso lo hacemos o lo convertimos en educación sexual y reproductiva, porque genera una confianza, genera una integralidad en las personas y más en los jóvenes. Eso enmarca mucho esta temática, ya enmarca demasiado. Pero bueno, nos dice Natalia, en mi colegio hace 35 años, es cuando estaba en el maternal, nada, no le enseñaron nada. A mi hijo le enseñaron partes anatómicas, pero nada más profundo. Partes del cuerpo, métodos anticonceptivos y la parte del cuerpo y demás, ahí poquito. A CDG, buenas noches, ¿cómo estás? Bienvenido a CDG, es un amigo que le gusta. Sí, bailar es la CDG. Y a Víctor, a ti también te veo que te gusta mucho, ahí en los videos. Me encanta la bailada. Oye, pero a ver, decías algo, Hilder, que me parece también muy interesante, pero a la vez me cuestiono y te cuestiono. Me dices, desde que somos pequeños empezamos con la educación sexual, así. Pero a ver, imagínate un niño, una niña de, ¿qué te diré? Claro. 6 años, que se va a meter al baño, se va a bañar y se toca, y cuando el papá o la mamá lo ve, ¿qué le dice? No te toques ahí. Sí. No se toque. Entonces, parte de nuestra educación es hasta cierto punto limitante. No le enseñamos, no le decimos, tóquese, claro que sí. Explórese, chéquese, no lo hacemos. No lo hacemos. Ahora, nos dice aquí Michelle, ¿a qué edad fuera bueno empezar a hablar de sexualidad a nuestros hijos? ¿A qué edad sería entonces bueno empezar, Hilder? Eso era uno de los aspectos que mencionaba, y es que la sexualidad se habla desde pequeño, pero depende de la edad. O sea, la forma como se va a hablar de sexualidad o de educación sexual y reproductiva depende de la edad. Desde muy pequeño, que tú lo acabas de mencionar, Víctor, se hace el proceso, solo que muchas personas lo hacemos mal. Educamos de la manera incorrecta. ¿Por qué? Porque a veces no tenemos la formación para poder educar. Y de ahí respondemos a nuestra segunda pregunta, que ahorita la vamos a responder. ¿Quién debe dar esa orientación en educación sexual y reproductiva? ¿Son nuestros padres en realidad? ¿Son nuestros docentes? ¿Es un ministerio de educación? ¿Son nuestros amigos? Sí, es una encrucijada difícil, porque yo estoy de acuerdo que nosotros debemos de darles educación, pero no todos tenemos el conocimiento, la experiencia, y lo que tú dices es muy, muy atinado, Hilder. La información, la educación se debe de adecuar a la edad. Entonces, si tiene 6 años, pues no le vamos a decir hay un útero y 2 trompas y hay 2 testículos que producen testosterona, no, ¿verdad? Acá nos dice, perdón, permíteme, Natalia, y en cambio le enseño más profundo, hasta la inclusión de todo lo nuevo, transgénero. Carolina nos dice, mi sobrina de 6 me dice, ¿por qué las niñas no tenemos lo mismo que los niños? Caro, dígale que con el que ella tiene puede tener muchos como los de los niños, no se preocupe. ¿Para qué le sirve eso a los niños? Sí, entonces son muy curiosos, ahí está, mira, una niña de 6 años. Así es, son muy curiosos. Tiene la curiosidad, pero ¿qué les decimos? Así es. Y ahí es donde debemos empezar a formar. ¿Y de qué va a depender, Víctor? Va a depender en mucho de cada país. Estamos en Latinoamérica y quizás este tema es muy cercano a toda Latinoamérica desde la creación de los PETs. Acá en Colombia, desde que se crea ese tema de educación sexual y reproductiva, y se incluye entre la salud sexual y reproductiva. Es un tema que enfoca, fíjate, acá en Colombia enfoca directamente a los ministerios de educación, directamente a las instituciones educativas, a que son ellos los que deben formar ese aspecto, primeramente, pero estamos, o más bien, no sé si conocen o si saben de que uno de los requisitos para llamar un país hoy día país desarrollado es que tenga un buen plan de educación sexual y reproductiva, desde lo
años, 6 años, 5, 4 años de edad, donde ellos empiezan a experimentar, a preguntar, hasta la edad de padres, de abuelos, para enseñar a los jóvenes un plan desarrollado. Eso hace parte de los requisitos para ser hoy día un país desarrollado. ¿Por qué? Porque países que están dentro de Latinoamérica no manejamos en mucho eso. ¿Y por qué? Muchas veces por nuestra cultura. Estamos tan culturalizados a lo que dijeron nuestros padres, a lo que dijeron nuestros abuelos, y a no tener un orientador externo que nos traiga la información clara, certera, científica, que no discrimine, sino que yo le enseño a mi hijo lo mismo que me enseñaron mis padres, porque así me educaron y así pienso que me fue bien en la vida. O de los errores que aprendí, de eso le enseño. Sí, de acuerdo, Hilder. Mira, nos comentan, Carolina, que le pregunta eso a su sobrina Barbarita, que tiene 6 años, y por qué nosotros no tenemos lo que tienen los niños y para qué les sirven a los niños. Y la tía le dice, es para orinar, pero no se queda contenta la niña. Claro, ellos siguen preguntando. Natalia dice, mi excuñada, que es pediatra, me dijo que hay que dejarlos explorarse, eso es autoconocerse. Y Mari dice, no sé, por algo no tuve niñas, porque soy demasiado estricta. Ahí hay otro tema interesante, Iker. Sí, muy La importante, muy información importante. y educación que le damos a los niños no es la misma que le damos a las niñas. Así es, así es. Y como te digo, depende del género, depende de la edad, o sea, depende del tipo de cultura que fue implantada en los genes de nuestros padres. El ser estricto, Víctor, está relacionado con una cantidad de factores que poco conocemos de las otras personas. El ser estricto está relacionado con cosas muy específicas que fueron o heredadas de los padres por una epigenética o por una herencia normal, o que fueron desarrolladas en el transcurso de la vida de una persona. Y eso lo lleva a que sean muy estrictos. Pero ¿cuán beneficioso es esto estricto para los niños en su educación sexual y reproductiva? Y no creo que sea lo mejor, sin embargo, exacto, exacto, así es. Entonces empezamos a... Sí, perdón, nos dice Palomo lo que hacen que tengan sexy, por eso son los embarazos a temprana edad. Los embarazos a temprana edad es un temita muy profundo. Yo les decía que hace 15 años que yo tocaba este tema en algunas entrevistas, hablaba yo de un porcentaje de 15 a 20% de adolescentes con embarazos no planeados. Pasaron unos años y ya andábamos en el 20%, y ahorita andamos más o menos en el 25% de embarazos 25 no planeados. Más o menos, 24 algo. Sí, pero si nos tomamos en cuenta todas las edades, la probabilidad de embarazo no planeado anda en cerca del 50% en Argentina, Colombia y México. Así que esto de sexy, pues hay que decírselo entonces también a las de 20 y a las de 30 y a las de 40, claro. Y a las solteras y a las casadas y a las viudas y a las divorciadas, que no crean que solamente es una situación de adolescentes solteras. Dice Marley, pero es malo ser estricto y ser malo, ser muy por... De eso yo hablar, de eso quería hablar. Yo creo que se crea un debate muy bueno en este momento, Víctor. Me empieza a emocionar mucho lo que la gente empieza a comentar, porque esto es un tema muy álgido, es un tema muy movido. Y es que ahí es donde entra la educación sexual y reproductiva, en que dice, es que es muy malo ser estricto, pero también es muy malo ser muy permisivo, como le estamos enseñando. En verdad tenemos las bases para informarles a ellos, para que ellos sientan la confianza de acercarse a mí y no a otra persona, y no sienta de que es que me acerqué a mi padre, porque a veces me pasan con estudiantes que me los comentan. Actualmente estudiantes me lo comentan, profe, yo a mi mamá no le puedo preguntar esto porque me pega, me dice que yo estoy muy pequeña para eso, y tienen 13, 14 años. La confianza. La confianza es importante. El tema de cómo se esté dando desde estos ministerios de educación la temática para los padres, qué está ocurriendo en las escuelas de padres. Se les está enseñando, se les está moldeando hacia eso, así cuán estricto, cuán permisivo se debe ser. O sea, yo creo que aquí entran una cantidad de enfoques que van a permitir que podamos dar a nuestros hijos una información, no digamos correcta, pero sí una información acorde al tiempo que él está viviendo de su desarrollo, a su tiempo hormonal, a su presente. Y ya que cuando va creciendo, él va a ir conociendo tanto de fuente mía, como de fuente de sus profesores, como de otras fuentes, y va a ir complementando lo que yo un día le enseñé. Sí, totalmente de acuerdo también contigo, Hilder. Permíteme un segundito. Claro. Digo yo que son anuncios parroquiales.
Estamos platicando con Hilder Mercado Lapeira. Él es biólogo y es profesor de nivel medio superior, y entre otras materias les da educación sexual y reproductiva a jóvenes adolescentes. Esta es la primera charla que tenemos con él, vamos a tener varias más seguramente, y vamos a poner el dedo en varias llagas, porque aquí hay muchos temas. Sí, sí, hay muchos temas. Mi niña tiene 3 años y ya está notando la diferencia ella solo indica y se ríe. Pues claro, los niños son muchas cosas, pero no son tontos. Compartan el like nuevamente, amigas, amigos, compartan el like. A compartir todo el like. Sí, y a ver, ahí Hilder, algo que comentabas ahorita de la escuela de padres. Bueno, déjame te cuento una anécdota. Acá en México, hace unos años, hace tal vez 3, 4 años, 5 años, no estoy seguro, pero no hace mucho, en una ciudad al norte que se llama Monterrey, algunos padres de familia le cortaron a los libros de ciencias naturales, de biología, de primaria, le cortaron las hojas donde venía la parte de educación sexual. Así. Entonces, a ver, no educan a los niños porque no les quieren decir nada. No dejan que la escuela los eduque. Si van a una escuela religiosa, tampoco hay educación sexual y reproductiva, o hay lo mínimo necesario. Entonces, volvemos a la pregunta: ¿quién debe darle la educación sexual y reproductiva a los niños? En tu caso, ¿cómo lo vives? ¿Si hay algún porcentaje de lo que los papás hacen, los maestros, los amigos, los familiares? Bueno, Víctor, si lo hablamos desde la parte gubernamental, la parte de gobierno, hay un derecho, por lo menos en Colombia, que lo estaba leyendo hace poco, del 29 de septiembre, de este mismo año, un artículo que salió que menciona que el deber está dado directamente sobre el Ministerio de Educación Nacional. Es el primer ente que debe enviar la información, lo que recae sobre las instituciones educativas. ¿Y por qué sobre las instituciones educativas y no sobre los padres? Como le preguntaba a varias personas ahorita antes que empezáramos el live, ¿quién debe dar la información? Y todos me decían, los padres. ¿Por qué recae sobre los entes educativos y no sobre los padres primeramente? Porque ¿quién orienta a los padres? Si el padre viene con una cultura de sus padres, de sus abuelos, y él no ha perdido esa cultura y viene con ese mismo chip implantado, es lo que va a enseñar, porque es que él no conoce algo distinto, Víctor. Claro. Él no sabe algo distinto. Entonces, el gobierno obliga al ministerio a que se creen escuelas de formación para padres, para que en segunda mano vengan los padres y ayuden en la formación de la educación sexual y reproductiva de estos chicos. Y por ahí inicia la cadena hacia, si ya mi padre sabe, mi vecino sabe, no es que le voy a escuchar la información de educación sexual y reproductiva a todo el mundo, porque el mismo derecho dice que la educación sexual y reproductiva es una información clara, científica, que no denigre, que no que no permita confusiones, que no cree mitos, que le permita ser él, ella, que le permita ser lo que como humano quiere ser sexual y reproductivamente, pero desde una manera enfocada, desde una manera que conozca desde el detalle de su cuerpo hasta los derechos fundamentales que lo cubren como persona. Desde que su escuela, desde su educación, él debe recibir obligatoriamente un componente sexual y reproductivo. Porque como decía al principio, y para los que están ahora se los digo, una educación que no contiene educación sexual y reproductiva no es una educación integral. De acuerdo, Hilder. No es una educación integral. Totalmente de acuerdo. Nos saluda Rosario Franco, buenas noches, bienvenida, buenas noches. Carmen Taveras también va llegando, buenas noches. Estamos platicando de educación sexual y reproductiva en adolescentes. Niños, si gustan también, lo podemos incluir, por supuesto. Estamos platicando con Hilder. Él es biólogo, él es colombiano, vive en Cartagena y es profesor de educación media y superior, y justamente da este tema a estos jóvenes. Ahora, regresando a lo que comentabas de los papás, les hago una analogía. Vamos a pensar que a nosotros, los papás más grandes, nos dijeran ahorita, ustedes les van a dar clases de inglés a sus hijos. Cuando nosotros nos dieron clases de inglés 1 hora a la semana durante 3 años escasamente, ¿qué les vamos a enseñar a los niños? Hello, how are you? Good morning. Y hasta ahí. Entonces, en esa situación estamos en educación sexual y reproductiva. Estamos en pañales los papás. Ahora, de verdad, los hijos
tienen la confianza de preguntarnos a los papás lo que le preguntan a los amigos o al No, revés? Los no papás la tenemos tiene. la confianza para oír y contestar. No la ¿Ustedes qué tiene. dicen, amigas, amigos? Sí, ¿Qué sí, dicen? ¿Qué hijos dicen? tienen la Vamos a confianza ver. de decirle, mamá, fíjate, yo les decía algo el otro día, que hace mucho tiempo se me ocurrió en una entrevista que me hicieron. Les decía, imagínense esta escena, en una casa latinoamericana, en la ciudad que ustedes deseen en Latinoamérica, donde está una jovencita de 16 años y les dice, papá, mamá, ahorita voy a salir con mi novio, vamos a tener relaciones. Es la primera vez, ¿qué método anticonceptivo uso? ¿Tú te imaginas algo así, Hilder? ¿Ustedes se imaginan algo Eso es así? muy fuerte, eso es muy fuerte, Víctor. Eso es muy fuerte para los padres, muy fuerte. Para un padre, como dices tú, incluso para el padre contemporáneo, eso es un choque muy, muy fuerte, muy potente, Víctor. Ellos no están acostumbrados a eso. Ese tipo de relación no la hemos creado con nuestros hijos. Enseguida le van a decir que es que vas a quedar embarazada. Tú no me respetas? ¿Cómo me vienes a decir enfrente mío que te vas a acostar con tu novio hoy? Aún sabiendo que así no le den la autorización en el momento que tenga la decisión de hacerlo, lo va a hacer. Claro. Aunque sea Mira, doloroso muchas veces nos para dice nosotros. Carolina, por ejemplo, Carolina te digo, es doctora en ciencias químicas. Papá, ginecólogo. Mamá, enfermera. ¿Qué les preguntó? Nada. Nunca. Así es, así es. ¿Y por qué no, Caro? Porque no había la confianza, porque ya sabías a lo mejor, porque mira, yo en mi caso trato de platicarles, y no de manera directa, a veces de manera indirecta, tengo la suerte de ser ginecólogo, entonces les platico muchas cosas de lo que pasa, de lo que leo, de lo que platico, pero realmente hay la confianza, y ya ni siquiera hablo de este tema, de la confianza de decirle, oye papá, no estudié, fíjate que me fue mal acá, fíjate que esto, fíjate que no estoy a gusto con esto. Realmente tenemos la confianza de uno y otro lado porque es un camino bidireccional. Ahora, la comunicación, tenemos la facilidad de comunicar, la posibilidad de comunicar lo que necesitamos comunicar. O sea, sabemos, tenemos la confianza y comunicamos. Vamos a ver qué responden en el live, porque en A efecto ver qué no nos lo tenemos. dicen. ¿Qué nos dice? Porque esas son características Claro, que claro, son claro que más sí. bien de un profesor. Así es, así es. Y por eso quizás se enfatiza directamente a nivel internacional, a nivel de Latinoamérica, enfatiza porque en Ecuador es el mismo programa, en Argentina es el mismo programa. Enfatizan directamente sobre la educación, sobre es el profesor el quien debe llevar la información porque es quien está capacitado o se supone que está capacitado para llevar esa información a los chicos. Y es por lo que tú decías, Pito, muchos padres no podemos aprender a esta edad o no vamos a aprender a esta edad. Primero porque a veces no queremos, porque creemos que la percepción de la realidad es esa, exactamente esa, y no la vamos a cambiar. Cerramos los ojos. Y si tú tienes hijos, Víctor, me darás la razón en algún momento. Aún teniendo el tipo de estudio que tengamos, a veces por nuestra vida, por como yo enfatizo mucho en nuestro tema cultural, nos lleva a esto, nos lleva a esto. Y a veces erramos en la comunicación, porque nos da miedo, no por ninguna otra cosa, no porque no queramos a nuestros hijos, no porque no les queramos enseñar, es por simples miedo de poder perderlos y no orientarlos como nosotros esperábamos, porque los queremos orientar de una manera, pero al no orientarlos en otra, eso implica de que muchas veces se descarrilen de lo que uno quiere, no de lo que la vida le tiene preparado, sino de lo que uno tiene. ¿Ya? Entonces, a veces fallamos en eso por simple miedo y por no permitir que las personas correctas, como mencionabas tú la anécdota ahorita, sean las que implementen esto. Que hay muchos miedos, que hay muchas cuestiones todavía por analizar, porque puede que un profesor lo haga, pero tú sabes que eso implica muchas cosas y que puede implicar muchas cosas. El llegar al punto de que un padre rompe un cuadernillo. Sí, sí, sí. Mira, nos Es dice acá bastante. Carolina que no le preguntó a su papá ginecólogo ni a su mamá enfermera por vergüenza. Natalia dice, mi Ok. hijo ya se vio el vello y me dijo, mamá, ya tengo pelitos. Y le dije, es normal, estás creciendo. Hay las cosas que van a pasar más adelante, te vas a sorprender, ¿ok? Hilda, hola, doctor hermoso, perdón que No, estas no, cosas, no, 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 no te discúlpame, preocupes, Hilder, tranquilo. pero pues Es sí. que Víctor, con ese baile y eso, o sea, ¿qué más esperas? Ya estoy haciendo una rifa, un sorteo para ver con quién bailo la próxima vez. Muy Dice bien. también Carmen Taveras, tengo 2 hijas, doctor, esas niñas son excelentes en todo y me comunican todas sus cosas.
También dice que Monse Flores, que a veces es por falta de confianza de ambas partes. Adrián dice, hola, saludos desde Colombia, Adrián DJ11, a mi amigo y colega Hilder Lapeira. Profesor químico puro de la Universidad de Cartagena, Adrián Montiel. Mira nada más, bienvenido Adrián, mucho gusto, qué bueno que estás por aquí. Natalia nos dice también, me pregunta, su hijo de 14, me pregunta de todo, ya, jaja, y le hablo claro y fuerte para que entienda. ¿Cuál es el tema de hoy? Hilda, estamos platicando de educación sexual y reproductiva en adolescentes. Ahora, yo no dudo que muchos de ustedes tengan muchos hijos y que muchos hijos tengan confianza con sus papás, porque no es que todos no lo tengamos. Pero a ver, Hilder, vamos a pensar otra vez. Yo me quiero imaginar esa escena de la niña, de la jovencita hablando con los papás, ya se fue en la noche con el novio y a la mañana siguiente, desayunando, les dice, papá, mamá, pues todo estuvo bien, pero no sentí nada. Yo no vi ni las lucecitas, ni oí las campanitas. O sea, yo creo que yo no tuve un orgasmo. ¿Cómo es eso del orgasmo? ¿Tú crees que los papás hablemos con los hijos de placer sexual, deseo sexual? Nuevamente, Víctor, creo que estamos hablando sobre el tema enfocado en que estamos, que es la educación sexual y reproductiva. Y en efecto, un padre normal, porque podemos decir un padre normal latinoamericano, no lo haría. Estás causando un infarto en un padre, Víctor, en estos momentos. Estamos causando eso porque es algo que va a chocar, va a causar un shock porque no estamos acostumbrados a eso. No hemos impartido quizás ese tipo de confianza con nuestros hijos y nos va a llevar incluso a que no pase ni siquiera el primer momento porque la encierran en el cuarto. La mayoría lo hacemos. Usted no va a salir de aquí, usted no va a tener relaciones con esa persona por simple miedo, por cuestiones, no importa el hecho. Pero si llegamos al preciso momento, Víctor, en el que nos toca hablar de deseo, de placer y de enfocar lo que es un orgasmo, yo creo que es muy difícil que nos encontremos con un padre que le diga, ven, siéntate, es que quizás no es la persona con que sentiste esa química. Ay, ¿qué es esa química? No, que hay un cruce de sentimientos, que tú sientes que te acerca. O sea, sería algo espectacular ver a un padre con un hijo hablando de esa manera, que los debe haber. Yo confío en que este planeta los debe haber, uno que otro, pero los debe haber. Y ese tipo de acercamiento, eso va a hacer que la confianza, Víctor, es aumente mucho en el joven, mucho. Y que el joven tenga la capacidad no solo de contarle lo que ocurrió en un momento que no sintió mucho o sintió mucho, y lo que puede ocurrir en un momento en que le pasen cosas que no deseamos a nuestros hijos. Sí, exactamente. No se trata de que nos platiquen todo necesariamente, pero claro, yo lo que me refiero es cuando tienen una duda, tienen una pregunta, tienen un problema, y si no pueden preguntar esas cosas, y si no podemos nosotros platicarles de esas cosas, pues van a ir a buscar a alguien más que los escuche y les conteste. La pregunta que les hice, ¿platicarían de deseo sexual con sus hijos? Satisfacción sexual, dicen, pues no, yo creo que no, nunca somos tan abiertos, no, eso es algo personal. Carmen mejor se ríe, pues sí, pero entonces el tema es, a ver, yo tengo problemas con mi auto, se me descompuso mi auto. Mi papá es neurocirujano, no sabe de autos, nomás que encenderlos. ¿A quién le voy a ir a preguntar? Pues si acaso al mecánico, pero como no está el mecánico aquí, ¿a quién le voy a decir? A mi vecino. Pues es lo que pasa con los jóvenes, ¿no? Si claro, no le pueden decir eso, le van a decir, oye, no sentí nada, güey, ¿qué onda con eso? ¿Es normal, no es normal? Y la otra le dice, es que a lo mejor lo tiene muy chiquito, o a lo mejor es que no, esto es que, porque usaste preservativo, sí. No, hombre, no uses preservativo, pues con eso no se siente nada. Fíjate, Víctor, en lo que tú mencionas, yo rescato algo importante, y es que, sí, tu papá es neurocirujano, pero cabe el caso de que tu papá conoce un buen mecánico. Sí, exactamente. Haciendo la analogía, tu papá conoce un buen mecánico. Y si tienes la confianza de preguntarle a tu papá, así él no sepa, él te puede recomendar un buen mecánico. Sí, estoy de acuerdo. Este tema crucial. Estoy de acuerdo, pero sabes, mira, bueno, dice Hilda, claro que esa es la intimidad de cada quien, preferiría preguntar a un doctor, pero mira, te puedo decir, Hilda, en más de 30 años de trabajo en la ginecología, ¿cuántas personas, cuántas mamás o papás traen a su hijo o a su hija a que nosotros les demos una plática? Es más,
Ya no te digo plática de sexualidad, sino para que le digamos, fíjate que sí, ya te está creciendo aquí la chichi, ya te va a salir brillito y vas a menstruar. Yo creo que si veo una al año, no, si veo un día dos, me desmayo. ¿Sí? Entonces, tampoco la traen. No, no les platican, a veces no dejan que el maestro les platique, tampoco viene un ginecólogo. Entonces, ¿quién está enseñando a los jóvenes? Mira, Víctor, pasa algo bastante importante que yo he detectado y es que muchas veces, a pesar de que esto está asignado a las instituciones educativas, a veces no se hace por el mismo miedo a que los padres tomen represalias. Gracias, doctor. Sí. A veces por el tipo de idiosincrasia, por el tipo de religión, cultura que tenga la institución educativa, que puede mencionar y decir, no, yo puedo enseñarle cuáles son las partes del cuerpo, para qué sirve esto o lo otro, pero yo no le voy a decir que este es un condón y que esto debe usarlo, esto es un preservativo y debe usarlo para tal cosa. ¿Ya? Eso puede ocurrir con algunas instituciones por distintos hechos. Entonces, esos hechos, Víctor, nos alejan de lo que puede ser una educación sexual y reproductiva integral. Nos alejan de que si ya está consignado en un decreto de que debemos enseñar eso, no deberíamos hacerlo sobre el precepto de lo que yo pienso de la sexualidad, ¿ya? Porque sin conocer la definición de sexualidad, yo no puedo ir a indicar o a dar una orientación sobre sexualidad. Entonces, eso ocurre a muchas personas, de que al no tener claro esa temática, desde el ente que debería enseñarlo, no lo enseñan por el simple hecho de que lo enfocan solo a la parte anatómica, pero no a esta parte importante, que es la parte ligada a la parte mental, a la parte motivacional, a la parte de la confianza y sobre todo a la parte del autoconocimiento, de que la persona sepa, el joven sepa que cuando está creciendo está teniendo un tipo de desarrollo, un desarrollo que está ligado a sus hormonas, de que va a sentir cosas que se están dando por una cantidad de cosas químicas que están pasando en su cuerpo que ellos no entienden, pero lo que sí deben entender es que es un proceso normal de vida y que en cada persona se da de una manera distinta, de que como padres no podemos entrar, como profesores no podemos entrar a juzgar a los jóvenes directamente sobre esa temática porque todos nos desarrollamos en una manera distinta, así nuestros órganos sean los mismos. Tenemos las mismas proteínas, es cierto, pero las expresamos de distinta manera. Bien, muy bien. ¿Ya? Gracias, Silvia. Mira, nos saluda acá Evita María. Bendiciones, muchísimas gracias. Saludos hasta Ecuador. Tu queridinha, ¿es Filadelfia? Decime, por favor. No, no somos de Filadelfia. El doctor es de Cartagena, Colombia. Yo estoy en Ciudad de México. Anaíd Moreno, bienvenida. Mucho gusto en verlo igualmente. Silvia Quintana nos saluda desde Buenos Aires, Argentina. Hilda, ella nos saluda desde Mérida, de Yucatán. Dice, yo sí, los o las doctores sacan a las mamás del consultorio, aunque sean menores de edad. Sí, puede ser, claro. Muchas veces le pedimos, bueno, yo les pregunto, ¿quieres que se quede tu mamá o no quieres que se quede tu mamá? Quiero que se quede. Yo digo, no le voy a decir otra cosa más que información. Es información en 30 minutos. Carolina dice, me acordé de mi maestro de biología de la prepa, la reprobó, ¿verdad? Hola, mi amor. Discúlpame. Hola, mi amor bello, ¿cómo estás? Creo que es para Tilder, ya te reconocieron. Te saluda Piedad. Yo no puedo decir eso, nos quedamos sin relaciones, Víctor. Piedad Correa, ¿cómo estás, Piedad? Carolina dice, nos tocó hacer una exposición sobre menstruación y pues éramos chamacos traviesos. A la exposición llevamos de todo tipo de toallas sanitarias y al maestro le dio pena, nos pidió que guardáramos todo. El maestro, imagínese, el maestro. Sí. Nos dice Hilda, para que los jóvenes hablen abiertamente con el doctor. Sí, es mejor estar el papá, la mamá, pero no todas las mamás son iguales. La verdad es que algunas no quieren dejar solo a la niña ni para nada. Bueno, nuevamente estamos platicando con Hilder de Mercado La Peira. Él es biólogo, él es colombiano, vive en Cartagena, es profesor de educación media y superior y entre otros temas él da clases de educación sexual y reproductiva a adolescentes. ¿Nos repites, por favor, nos recuerdas cómo va tu cuenta aquí en TikTok? ¿Cómo es? Bueno, mi cuenta es CTHL. CTG, Centro de Tutorías Hilder La Peira, CTHL, Centro de Tutorías Hilder La Peira. Perfecto, muchísimas gracias.
Nos pregunta Mari, nos dice, pues no del todo les hablan en el cole a nuestros hijos, entonces nos toca a nosotros. Pues sí, Mari, porque ¿sabe por qué? Lo que platicaba ahorita Hilder, si él quiere ir un poco más allá, no va a faltar un papá que cuando se entere venga y que él está enseñando y se queje, Sí, que claro, lo claro. corran, que lo incineren, que lo crucifiquen. Sofi Mer, ¿de qué me perdí? Pues de casi todos esos 50 minutos tarde. Estamos platicando de educación sexual y reproductiva. Pero déjenme decirles la buena noticia. Vamos a tener aquí a Hilder más de una ocasión, varias veces. Ya lo comprometí. Pero este es un tema que necesita mucho, mucho Claro, para claro, digerirse. Ahora, Hilder, claro, así es. otro tema, dentro de tu experiencia como profesor de esta etapa de la vida, ¿qué tan frecuente es que una jovencita, un jovencito tengan un embarazo no planeado? Bueno, Víctor, voy a hablar de manera general, no voy a ser específico. Hablando de manera general y siendo un poco objetivo, es muy frecuente en ciudades como Cartagena, en colegios que están en la zona suroriental, donde hay menos tipos de orientación, donde las comunidades son mucho más fuertes en cuestiones relacionadas con la violencia, con el maltrato, con el desgaste continuo de los padres por el tipo de trabajo que tienen, es muy frecuente. Aquí en Cartagena, si lo analizamos desde aquí, podemos ver dos caras distintas en este aspecto. Podemos ver instituciones educativas donde no hay ni un solo embarazo, como podemos ver instituciones educativas donde hay embarazos de grado sexto hasta grado 11. O sea, desde que tienen los 12 años hasta los 18, 19 años. Es muy frecuente en este tipo de instituciones educativas encontrarnos con niñas de 12, 13 años, 14 años embarazadas. Es muy frecuente y está ligado en un gran aspecto a esta comunidad, a este tipo de comunidades. Es espeluznante, Víctor, entristece mucho, pero la falta completa, porque es una falta completa de educación sexual y reproductiva desde todos los aspectos, desde amigos, padres, familiares, o la mala formación en educación sexual y reproductiva lleva a nuestros niños a que ese maltrato en casa, a que esas fallas económicas, a que todos esos procesos les permitan alejarse de sus casas, concentrarse en otra persona que les brinde una mayor seguridad y al no planificar, al no aprovechar. No podemos decir que las entidades no intentan hacer un esfuerzo por impedir que este flagelo aumente y aumente, aumente día tras día, pero se ha vuelto algo muy difícil de controlar y lo mencionábamos más o menos a mediados del live, y es que a nivel de Latinoamérica, si vemos datos reales, aproximadamente el 50% son embarazos no deseados. Que hay una estadística que habla del 24, del 25%. Ahora, esa estadística, ¿cuánto está enfocada en estos niños de 12, 13 y 14 años, que por ley, por lo menos aquí en Colombia, es un delito? Sí, Es un delito y un desgraciadamente. delito que sigue callado. O sea, es algo es muy fuerte y sí es muy frecuente. Y es muy frecuente que un estudiante se acerque a ti y te diga, profe, si yo hubiese sabido antes cómo cuidarme, bien, yo me hubiese cuidado porque yo me tomaba unas pastillas que una amiga me dijo que me tomara estas pastillas que se llaman Yasmin, pero es que no saben que la Yasmin, si no me la tomo a la hora correcta todos los días, puedo tener un alto grado de embarazo. Ay, ay, ay. No. Ya, eso ocurre. O es que yo uso un preservativo que tenía en la cartera hace tiempo y el preservativo se rompió y yo pensé que no iba a pasar nada y quedó embarazada. Ya, ese tipo de temas se lo comentan a uno directamente a los estudiantes. Nosotros alcanzamos a saber cosas en las que uno queda espeluznado. O estudiante que se acerque y dice, profe, yo necesito que usted me diga, profe, ¿qué hago yo con esto? Mira, yo tengo un novio y a veces se quiere acercar a mí, quiere tener relaciones conmigo, pero yo no estoy segura. Niñas de 13, 14, 15 años, yo no estoy segura, me las he encontrado en todo este camino, Víctor, me las he encontrado en este camino, yo no estoy segura, yo no sé si todavía, y si quedo embarazada una vez, y si mi casa se entera y me mata, si pierdo la virginidad, me llevan a ginecólogo para que me revise, Sí. si no me llevan donde la curambera del barrio que me revise. Permíteme tantito, Hilder. Nos dice Hilda, este fin de semana mi hija de 18 viajará de Mérida a Ciudad de México sola para ver a su novio. Le di permiso porque confío en ella 100%. Se va el sábado, regresa el domingo, perfecto. Qué bueno que usted tenga esa confianza. Hilda, Mari, qué alegre, estamos bien alegres, ¿verdad, Mari? A los hijos se les dice siempre la verdad para que se cuiden siempre. Ok, de acuerdo, Mari, excelente. No puedo dormir, me deprimo mucho. Donati, les adelanto, les anticipo, vamos a tener aquí un live muy interesante el viernes
8:30 de la noche, este viernes 8:30 de la noche, con una experta en temas del sueño, la doctora Terán. Entonces los invito a todos este viernes 8:30 de la noche. Donati, si quieres escríbeme en uno de los videos y ahí te platico, pero viernes 8:30, doctora Terán. Ahora, ahorita que estabas comentando esto, Inter, los papás, pues ya sabes que somos muy, de repente hasta un poco arrogantes y ya sabes que todo lo sabemos de nuestros hijos. Realmente es así, le contamos todos los hijos, le cuentan todos los hijos a los papás o vienen con el profesor como en tu caso y te dicen, si mi papá se entera no le puedo decir a mi papá, no le puedo decir a mi mamá. ¿Cómo lo ves tú? Es más de ese tipo, es más del tipo de que buscan personas ajenas a su familia para comentar las cosas, ¿ya? Y hacen que se aleje mucho. Hay padres que no saben que sus hijos han pasado por hechos de cualquier tipo de violación o de cualquier tipo de abuso sexual. Y se entera uno primero que esos padres. Y dicen, no le digas a mi mamá, no le digas a mi papá, porque es que ella confía mucho en esa persona y a mí no me va a creer. Víctor, uno se encuentra en el camino con esas cosas. ¿Y qué tipo de confianza generamos? No vamos a hablar de los padres en general, sería una locura, pero en comunidades o este tipo de comunidades nos podemos encontrar con este tipo de hechos dolorosos, donde no hay cero confianza, hay cero credibilidad en el joven, porque apenas está creciendo, porque él no sabe nada, porque él no conoce y por eso lo tildamos de un mentiroso, de que me quiere gobernar, de que lo que quiere hacer es que yo ponga toda mi vista sobre él y no sobre esa otra persona. Y eso lleva a que ocurran este tipo de hechos, de que el joven se aleje y se vuelva más cercano a otra persona porque esa persona ve que puede ayudar a resolver sus dudas, resolver las dudas que tiene con respecto a algunas temáticas que en casa, y no solo por lo que te menciono, Víctor, sino por otro tipo de temas relacionados con que a veces el padre no sabe, no quiere hablar de eso, y yo creo que el tema número uno, si lo hacemos en una encuesta, creo que ganaríamos y acertaríamos, y el tema número uno por el que el padre no se atreve a hablarle sobre una educación sexual y reproductiva es por miedo. Por miedo. Porque no sabe si la forma o lo que le va a decir es lo correcto. Muy bien. Nos dice Mari, la verdad es que no, los jóvenes no le tienen confianza a los padres, y más, y si los hemos regañado, si les hemos llamado la atención por algún otro tema, dice, pues no. Me acuerdo de un chiste de Pepito, pero ahora me lo voy a contener. Ahora, estamos ya muy cerca del final de la charla, Hilder. Muy agradable, muy interesante, muy valiosa. Espero que hayamos dejado sembradas las suficientes inquietudes. Claro. Las suficientes preguntas. No tenemos las respuestas. Si ustedes las tienen, ayúdenos. Yo te quisiera pedir si pudiéramos hacer un breve resumen, un mensaje final en un par de minutos, por favor. Claro que sí. Claro que sí. Bueno, hoy en este live, que creo que fue un live muy interesante, muy importante y que van a ser lives muy significativos, al igual que todos los lives que se dan aquí en segundaopinión.bm. El tema fue el tema de como generalidades de la educación sexual y reproductiva, enfocada tanto a jóvenes como a padres de familia. Hablamos un poco de lo que es el derecho a la educación sexual y reproductiva, que es el derecho que tiene el joven, niño, adolescente, de adquirir toda esa información clara, científica, que no denigre, información que le brinde una claridad sobre cómo se maneja todo este tema de la sexualidad. Aparte de eso, también hablamos sobre quién tiene la responsabilidad de brindar esta información, concluyendo en definitiva que se da desde la parte de los ministerios de educación nacionales, desde las instituciones educativas, que deberían ir enfocados hacia los padres, hacia toda la población, pero con la intención de poder profundizar sin miedo, sin tabúes, sin mitos, sobre el enfoque en estos jóvenes, niños, niñas y adolescentes. Víctor, y como consejo final, yo creo que es importante para todos los padres que están aquí, para todos los jóvenes que están aquí, que a pesar de que cualquier hecho intente alejarnos como familia, siempre es bueno tratar de ser cercanos, tratar de buscar ayuda, y más que todo ayuda profesional. Si no sabemos del tema y conocemos quién sepa del tema, orientemos a nuestros hijos a que reciban la información que necesitan para sortear la vida en la manera correcta, o en la manera que más lo acerque a lo correcto, en que se pueda defender, no con las manos peleando, no con las manos haciendo daño, sino que tenga claras las bases necesarias para tener una buena educación sexual y reproductiva que le permita tener una vida completamente placentera, agradable, una vida llena de sentimientos, con una liberación impresionante de todos esos neurotransmisores que se liberan cuando una persona se enamora de verdad, vive feliz,
vive contenta, vive alegre. Podemos hacer un mundo distinto todavía y para eso tenemos esta generación que está hoy día, que vamos a tratar de brindarle toda esta información que podamos. Muchas gracias, Víctor, muchas gracias a todos. Muchas gracias. Mira, los mensajes aquí, los más recientes, Mari, muchas gracias por tan excelente tema, ya que este tema nos ayuda a todos los padres de familia. Donati también está muy contenta, excelente exposición, nos dice Mariori. Kenia Martínez también, muchísimas gracias por estas palabras. Ahora, hace un ratito hacías una analogía, yo no me sé el tema de la mecánica, pero conozco a alguien. Y bueno, yo tengo la suerte de que conozco a alguien que da educación sexual y reproductiva. Déjanos nuevamente tu cuenta, por favor. Anótenla, muchachas, jóvenes, para que pues, le puedan recomendar a sus hijos, a sus sobrinos, a los novios, a las novias. Acabo de escribir al chat, Víctor. CTHL-CTG. A ver, CTHL. CTG, esa es mi cuenta, ahí sale la cuenta inmediatamente, sí. Ahí acabo de escribir. CTHL, ahí está, sí, perdón, ya lo estoy viendo. Ahí salió. CTHL, CTG. Ahí está. ¿Sí? Esa es mi cuenta en TikTok. También tenemos canal en YouTube que se llama Centro Tutorías Hilder Lapey. Perfecto. Sigan la cuenta, invítenlos y también de vez en cuando se vale, échenle un vistazo ustedes a la cuenta, entren a la cuenta, síganla y ustedes mismos con toda confianza, con toda honestidad, saben que nos hacen falta detalles en salud sexual y reproductiva. Yo no me sé todos los detalles, yo estoy aprendiendo y explorando todavía. No lo sabemos todos. Claro, no hay nadie. Excelente, muchas gracias, Dios lo bendiga, te dicen a ti. Y una pregunta, por favor, dígame la pregunta, Donati, no se tarde, estamos despidiendo. Dayana Zambrano llegó tarde, pues sí, llegó cuando ya estamos levantando la mesa, apagando la luz, sí. América Martínez es una amiga de acá, de Fortín de las Flores. Norma, muchas gracias. Yo no hablo con mis hijos de 15 y 16 porque creo que ya lo investigaron, siempre saben. Ay, ese también es un pequeño mito, luego lo platicamos en la próxima exposición, esto de las mitos y leyendas, porque traquea la mandíbula. Dayana, búsquese la cuenta de doctoras, DRAS.salto, DRAS.salto, ¿sí? Es de la doctora Ana Inés Salto. Ella le va a ayudar con este tema de la mandíbula. Yo nunca hablé de esos temas con mis hijos, pues sí. ¿Se puede un adulto consultar? ¿Un adulto puede consultar? Sí, Donati, siga la cuenta, que ya le anotamos aquí nuevamente, CTHL-CTG. Sígala, y claro, usted consulte también, usted dígale que tiene 18 si se ve como de 17. Da por sentado que en la escuela les enseñaron, damos por sentado que en la escuela les enseñan. Ya entre la cuenta, ya te sigue Mari, que bueno, compartan la cuenta, compártanla y van a tener mucha información valiosa. Así es. Muchísimas gracias. Muchas gracias, Víctor. Muchas gracias a ti por esta oportunidad. Gracias a todos ustedes. Éxitos y muchas bendiciones. Mañana nos vemos en la tardecita, 7 de la noche con el tema de lumbalgia y 9 de la noche con el tema de amor propio con el psicólogo Eduardo Trejo. Lumbalgia con el doctor Juan Felipe Arciniegas, colombiano, ortopedista, y a las 9, Eduardo Trejo, psicólogo con el tema de amor propio. Muy bien, con permiso, muchas gracias, nos vemos. Gracias.